Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Venga, vamos con ello. Vamos a hablar de hidrógeno. Volvemos a nuestro horario habitual. Ya saben que la semana pasada veníamos un poquito más tarde el martes, que estábamos en Huesca haciendo el programa en directo desde la Fundación Hidrógeno Aragón. Así que hoy 11:30 de la mañana hablamos de hidrógeno. Es el 9º capítulo de la temporada de H2 Intereconomía. Vamos a analizar hoy la situación actual del hidrógeno y también la oportunidad que representa para España. Lo vamos a hacer con Javier Brey, el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. También estará con nosotros Enrique Girón, el director general de Ariema, con quien vamos a repasar ese programa que hacemos la semana pasada en Huesca, y vamos a mirar a este mes de noviembre, porque en una semana se celebra la Semana del Hidrógeno en Bruselas. Y como siempre empezamos contándoles todas las noticias, todas las novedades que nos ha dejado el mundo del hidrógeno durante la última semana. Arrancamos. Y lo hacemos con esas dudas, con ese freno de las petroleras al hidrógeno por el impuestazo que dicen que arriesga el 15% de los proyectos en España. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días. Según publica el diario El Economista, la posible continuidad del impuesto por parte del Gobierno a las energéticas pone en riesgo una parte significativa de los planes de hidrógeno en desarrollo por las compañías. Cepsa, Repsol y BP acaparan 3.581 megavatios en capacidad de electrolización de los 24.647 que actualmente se encuentran en distintas fases de desarrollo en España, según se desprende del informe anual de hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía. Y si echamos cuentas, Andalucía sería la región más perjudicada si hay freno al hidrógeno verde. La comunidad concentra el 30% de estos proyectos. Uno de los más importantes es el de Cepsa, que ha advertido de la paralización de sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España debido a la incertidumbre regulatoria y fiscal en el país. La compañía cuenta como proyecto estrella con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde en Europa para descarbonizar la industria, la aviación y el transporte marítimo y terrestre pesados. Este proyecto prevé una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Su posible paralización afectaría a las provincias de Huelva y Cádiz. Enagas cree que el hidrógeno verde será competitivo en el año 2030. El consejero delegado de Enagas, Arturo Gonzalo, considera que los avances tecnológicos y el encarecimiento de la tonelada de CO2 permitirán situar el hidrógeno verde en precios competitivos en 2030 y asegura que España, conforme a las previsiones de la empresa y de la Agencia Internacional de la Energía, está en condiciones de aportar el 20% de la producción europea de este combustible limpio. Atom H2 consigue producir hidrógeno gracias al exceso de energía y a almacenarlo en lugares remotos. Es el nombre de la tecnología que ha conseguido desarrollar un grupo de estudiantes de la Universidad Elisava para convertir el exceso de energías renovables en hidrógeno y almacenarlo de forma segura en estado sólido, utilizando hidruros metálicos. El desarrollo permite aportar energía justo cuando se necesita. El hidrógeno se libera de los hidruros metálicos y se convierte de nuevo en electricidad mediante una pila de combustible. La planta de hidrógeno ubicada en el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Soria arrancará en diciembre tras una inversión de 6 millones de euros. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha confirmado la fecha. La planta, impulsada por Somacir y la empresa Redexis, ha supuesto una inversión de más de 6 millones de euros y comenzó sus pruebas a principios del mes de septiembre. Será la primera instalación de este tipo en Castilla y León. Peores noticias llegan desde Lerma porque el megaproyecto para crear hidrógeno verde allí se dilata. La promotora Ibereólica, que tenía previsto arrancar la construcción este verano, está pendiente aún de sellar los contratos con las empresas
que adquirirán las 4.000 toneladas de energía verde que generará. Vámonos al exterior. Alemania aprueba la construcción de la red central de hidrógeno de 18.900 millones. Será la mayor red europea de la molécula. Estará operativa en 2032 y tendrá potencial de transporte de 278 teravatios hora. Alrededor del 60% de los 9.040 kilómetros de la red se crearán mediante la conversión de gasoductos existentes. El 40% de los gasoductos serán de nueva construcción. Y la mayor planta de producción de hidrógeno de California producirá 50 toneladas de hidrógeno verde al día. El acuerdo firmado y alcanzado entre Rick Energy y el estadounidense Cadid se basa en construir una planta de producción de hidrógeno verde autosuficiente, integrada y off-grid. Utilizará energía fotovoltaica, que será la mayor instalación de hidrógeno verde de California en Cadid Ranch, en el desierto de Mojave. Cuando funcione a pleno rendimiento, la instalación de energía limpia producirá 50 toneladas de hidrógeno al día, el equivalente a una potencia de la planta de 120 megavatios para abastecer de combustible a camiones y coches de emisiones cero. Vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa ha comenzado a suministrar combustible sostenible de aviación, SAF por sus siglas en inglés, en los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, con la intención de ampliar la disponibilidad de este producto a más aeropuertos del archipiélago próximamente. Este combustible reduce hasta un 90% las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida en comparación con el queroseno convencional. Además de Canarias, Cepsa ya ofrece SAF en aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Sevilla. Este biocombustible se produce en su parque energético La Rábida, en Huelva, a partir de aceites usados de cocina, promoviendo la economía circular. Cepsa también está desarrollando junto a BioOils el mayor complejo para la producción de biocombustibles de segunda generación en el sur de Europa. Este proyecto permitirá producir 1 millón de toneladas de SAF y diésel renovable al año, avanzando hacia el objetivo de alcanzar 2,5 millones de toneladas de biocombustible anuales para 2030. Este hito refuerza su compromiso de garantizar el suministro energético de las islas y con varios objetivos de desarrollo sostenible, como la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la producción responsable y la acción por el clima. En marcha estamos, 11:38 minutos prácticamente ya de la mañana, H2 Intereconomía, con Enrique Girón, director general de Ariema. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días desde Tres Cantos esta vez. Muy bien, desde la OFI, hoy teletrabajando, teleradiando. Oye, qué bien nos trataron en Huesca el otro día, qué bien todo. Estuvimos allí probando un coche de hidrógeno, nos enseñaron las famosas hidrogeneras de las que hemos hablado. ¿Qué te pareció todo aquello? ¿Cómo te viniste? Pues la verdad es que la Fundación Hidrógeno Aragón siempre ha sido uno de los sitios pioneros y favoritos míos, sobre todo desde antes de trabajar en Ariema, pero ahora también porque creo que están haciendo una gran labor en Aragón, pero no solo en Aragón, sino también en España y en Europa, con proyectos muy importantes y que creo que además ayudan a impulsar esta tecnología y este nuevo mercado hacia adelante. O sea, la verdad es que nos trataron muy bien, además. Estuvo muy bien visitar sus instalaciones por fin y ver todos los desarrollos que tienen ahí delante. Y la verdad es que ver a toda gente joven haciendo cosas de hidrógeno ilusiona un montón. La semana pasada en Huesca, hoy en Tres Cantos y dentro muy poquito a Bruselas, ¿no? Porque te vas para allá a la Semana Europea del Hidrógeno, que es en 3 semanas, ¿no? Sí, estamos ya comprando los billetes porque espero que no se me hayan encarecido mucho. Afortunadamente el hotel lo tengo gestionado. Bueno. Pero creo que va a ser una semana muy interesante porque ahí vamos a hablar con mucha gente. La CHJU mostrará todos sus proyectos. Hydrogen Europe dará un show de la situación política y económica del hidrógeno, y la verdad es que es un buen sitio para tomar un poco el pulso a la situación actual de esta tecnología y este nuevo mercado. Contaremos todo lo que se cueza allí en Bruselas sobre el hidrógeno. Antes de saludar a nuestro invitado, algo sobre las noticias de hoy que quieras destacar, Enrique. Yo tengo un par de cosas. Una, 50 toneladas de hidrógeno verde al día, que es lo que va a producir la mayor planta de hidrógeno de California.
50 toneladas a mí me parecen muchas. Luego igual ya traído un poco a la tierra y ahí me dices tú, pues mira, no es tanto. ¿O sí? No, la verdad es que es el proyecto que más grande que conozco y en un momento dado voy a dejar que Javier también intervenga en él, porque yo sé que tienen en otro contexto tienen también conocimiento sobre California. Es un proyecto importante, el hecho de 50 toneladas para el sector de transporte, como además ha dicho de movilidad, como se ha mencionado, para camiones y autobuses, la verdad, y coches, la verdad es que cubre un número significativo de vehículos, así que está bien que arranquen ya, porque además California es uno de los focos dentro de los Estados Unidos de América que más impulsan el hidrógeno. Se estaba frenando un poco, había habido alguna noticia negativa con respecto a las estaciones de servicio, de si cerraban o no cerraban, pero este tipo de proyectos de una envergadura bastante considerable creo que son muy buena noticia. Y respecto al resto, no voy a meterme mucho en las dos primeras, que son las únicas que son un poco más negativas, pero creo que todas son muy positivas. Enagas efectivamente confía en que el precio del CO2, y lo hablamos en el programa anterior, ayude a que la economía del hidrógeno también salgan los números, que no solo es legislación, pero también efectivamente otras medidas como impuestos indirectos a la contaminación, como es el coste del CO2, hacen que el hidrógeno verde empiece a lanzarse. Y un poco viene a confirmar lo que hablamos precisamente el martes pasado, que 2030 es cuando un hito muy importante, es donde todos estamos mirando. Tenemos que empezar a trabajar ya y tienen que empezar a instalarse las plantas, pero 2030 es cuando creo que va a haber un cambio significativo en el tema del hidrógeno. Ya, pues ya que en cuanto a las dos primeras, ya que hablas de Enagas, que no se me pase, ahora te pregunto por las dos primeras. Hablando de Enagas, importante, después del puente, de la semana, el día 7, ha convocado una nueva Call of Interest, se llama, no vinculante, para ver un poco cuánto interés está despertando el hidrógeno. Así que habrá que estar muy atentos para ver qué se mueve ahí. Y sobre las dos primeras, venga, ¿hay preocupación dentro de los que estáis en el mundo del hidrógeno porque algunas grandísimas compañías puedan paralizar, frenar, echarse atrás por esto del impuestazo? ¿Existe ese riesgo de verdad? A ver, mi opinión humilde siempre es un poco lo que hablamos en otras ocasiones. El hidrógeno ahora mismo el hidrógeno verde no es competitivo todavía con otras tecnologías, otros vectores energéticos, e incluso con el hidrógeno gris. Entonces, todo lo que facilite el hidrógeno verde por parte de las administraciones, por parte de los grandes usuarios o grandes jugadores, por llamarlos así, pues siempre va a ayudar. En este caso veo más un pulso pues político y más que técnico o económico. Entonces aquí efectivamente lo que están hablando es de necesitamos apoyo, no nos pongáis más palos en la rueda. Evidentemente esto es mucho más grande porque están hablando no de hidrógeno, están hablando de otras cosas con mucha más implicación que lo que es el hidrógeno. Pero yo creo que al final poco a poco vendrá, se puede retrasar un poco, se puede adelantar. Creo que no están en un punto de parar del todo, pueden a lo mejor frenarlo un poco, pero yo creo que el hidrógeno verde les va a venir. Bueno. Que prioricen también otros sitios donde a lo mejor la legislación y el apoyo político sea mayor, bueno, pues a lo mejor adelantan en otros sitios. Uy, Enrique, ¿qué ha pasado? Se nos ha caído ahí. Se nos ha caído Enrique, se nos ha caído la llamada. Vamos a recuperarla porque ha sido así un problema. Esto es por el tiempo, ¿no? Que ya hemos llegado aquí a las lluvias y demás. Javier sí lo tengo. Vale, pues saludo a Javier Bray, presidente de la Asociación Española de Hidrógeno. Don Javier, pensé que se había ido también usted. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? No, te sigo aquí. Encantado. Pues ahora recuperamos enseguida a Enrique. Oye, le pregunto lo que estaba comentando Enrique y ahora ya vemos cómo está el hidrógeno en España, oportunidades, miramos a futuro, hablamos de precio, de competitividad y todo esto. Le pregunto también por California, que decía Enrique. Desde la asociación, ¿cómo están viendo este tema de la posibilidad de que se paralicen inversiones, proyectos por el impuestazo a las energéticas? ¿Existe ese riesgo de que muchas empresas abandonen o frenen sus intenciones, frenen sus proyectos? Bueno, yo creo que los proyectos de hidrógeno, como lo estaba explicando muy bien Quique, son unos proyectos de apuestas, unos proyectos de sostenibilidad, son unos proyectos renovables y evidentemente se pueden ver afectados por la coyuntura, se pueden ver afectados por la existencia o no de unas ayudas, por la existencia o no de una regulación apropiada, por la existencia o no de unos objetivos, de una hoja de ruta, etcétera.
Entonces, yo creo que en estas circunstancias macropolíticas, que va mucho más allá del mero mercado, es decir, no hablamos de un mercado extremadamente maduro, que simplemente es si hay o no hay una demanda del producto, sino que hablamos de mercados más complejos en los que evidentemente afecta a todo. Ya. El hidrógeno en España, don Javier, ¿cómo está? ¿Cómo valora la situación que vivimos actualmente? Pues la valoro positivamente. Es verdad que estamos viendo un retraso y es verdad que podemos estar entendiendo también que hay proyectos que van desapareciendo de nuestro mapa. Pero fíjate, cuando en 2020 se publica la hoja de ruta del hidrógeno, el objetivo era de 4 gigavatios. En 2021, la Asociación Europea por el Hidrógeno Limpio hace un censo, hace una encuesta y mide los proyectos que hay en cada país, y en nuestro país, en España, aparecen 70 gigavatios. No 4, sino 70 proyectos planificados. Es decir, estábamos multiplicando prácticamente por 20 el objetivo nacional. Luego, 2023, la asociación hace un censo y salen 11 gigavatios de proyectos. Fíjate, caemos de 70 a 11, que son los que pone el PNIEC, que habla también de 11 gigavatios. Ahora nosotros estamos repitiendo de nuevo el censo de proyectos, estamos ya ultimando la actualización del censo de proyectos 2024 y hemos subido ligeramente esa cifra de 11. Pero al final lo que podemos ver aquí es la típica curva de Gartner, la típica curva de la sobreexpectación. Es decir, vivimos un boom al principio que parecía que todo el mundo iba a hacer hidrógeno en todos los sitios, y luego lo que pasa es que van quedando los proyectos que son, por decirlo de alguna manera, viables desde el punto de vista tecnológico y desde un punto de vista económico. Y eso está bien, eso es bueno para el sector. Es decir, no podía hacerse todo, tienen que hacerse los que, por lo menos en primer lugar, aquellos que tengan sentido. Luego también podemos apreciar un retraso que ha habido motivado fundamentalmente, en primer lugar, por un retraso regulatorio. Hasta el año pasado no teníamos los actos delegados que definían lo que era el hidrógeno renovable y el hidrógeno bajo en carbono. Aún hoy seguimos definiendo, seguimos regulando, y ojo, que todavía queda transponerlo a España, que será a lo largo de los próximos meses hasta mayo de 2025. Entonces nos encontramos con un retraso regulatorio y sin saber sin qué es el hidrógeno renovable, la gente no va a poner un proyecto, y mucho menos un proyecto que necesite de una financiación. Y luego también, hablando de financiación, ha habido un retraso en los fondos europeos, un retraso de fondos europeos que tenían que haberse asignado en 2021, 22, hemos pasado a 23, aún se siguen haciendo convocatorias, aún tenemos abierta ahora una convocatoria de 1.200 millones de euros. Entonces, esto evidentemente ha venido retrasando los proyectos. Fíjate que la convocatoria que tenemos ahora abierta, la convocatoria de valles, es la que va a financiar los famosos valles. Los valles, los corredores, de los que hablábamos, de los que venimos hablando 2 años ya. Con lo cual, yo creo que eso también ha venido un poco a ralentizar, ¿no? Ese tiempo que hemos necesitado para asignar los fondos europeos. De cualquier manera, también te digo, para mí no creo que sea un problema que alcancemos un objetivo en 2030 o en 2032. No creo que un problema sea que en 2030 tengamos, en vez de 4 gigavatios, 11 o 7 o 3. Estamos iniciando una transición energética y yo creo que todos hemos sufrido cualquier arranque de un proyecto nuevo y sabemos los retrasos, las complicaciones que te vas encontrando. Esto es un proyecto a gran escala, es un proyecto enormemente ambicioso en el cual queremos cambiar el paradigma energético. Necesariamente necesita su tiempo. Hablando de tiempos, y ahora le dejo a Enrique, que creo que lo tengo por ahí, esa fecha que me ha mencionado esto ahora, el 2030, que mencionaba también el consejero delegado de Enagas, ¿ustedes confían en que el hidrógeno sea sí o sí competitivo ya para esa fecha? Antes, difícil, ¿no? Para 2030 tendremos ya proyectos grandes. Comentabais, por ejemplo, el proyecto de Soria de Redexis. Es un proyecto con un electrolizador de 2,5 megavatios, pero que también, muy importante, va a tener un ducto de 7 kilómetros. Hablábamos también de que Alemania está construyendo una red de hidrógeno. Es verdad que no habla para 2030, habla de 2032, pero fíjate que está ahí, está en la escala. Sí que creo que 2030 va a ser un año importante, va a ser un año de inflexión. Pero, de nuevo, hablamos de temas muy complejos, hablamos de mercados que tienen muchas interrelaciones. El presidente de Enagas consejero delegado de Enagas, Arturo, comentaba 2 aspectos. Comentaba el precio de la tonelada de CO2 y comentaba también el abaratamiento del precio del hidrógeno.
Yo miraría también el precio del gas natural. El precio del gas natural se ha multiplicado por 4 en los últimos 4 años. El gas natural en Europa. Estamos ahora en unos 42-43 euros por cada megavatio hora, que supone un equivalente en hidrógeno a 1,6 euros el kilogramo. Fijémonos que esto era inviable, es decir, lo que antes, hace 4 años, hubiese necesitado que el hidrógeno estuviese a 0,4 para competir, hoy vale con que esté a 1,6. Si seguimos en esta línea, dentro de nada, el hidrógeno te lo tendrá cada vez más fácil para ser competitivo con el gas natural. Con lo cual, a esos dos aspectos que comentaba Arturo, tanto al tema de la tonelada de CO2 emitida como al abaratamiento, que lo va a haber en el precio de la producción del hidrógeno, yo añadiría también, ojo, que el precio del gas natural puede seguir subiendo. Venga. Enrique Girón, que estás por ahí, ¿verdad? Y sí, espero que se me oiga, que antes no me he caído. Yo añadiría una cosa que es muy importante para llegar a 2030, que es tenemos que empezar con los primeros proyectos ahora para coger el uso de los electrolizadores, el acostumbrarnos a esa tecnología que, aunque ya la conocemos, pero no a las escalas que estamos hablando, y hay muchas empresas que tienen que empezar a utilizarlas. Por eso es importante las ayudas que mencionaba Javier, que lleguen para esos primeros proyectos que todavía no son viables económicamente por sí solos, pero que poco a poco se van acercando. Si reciben esa ayuda que les haga avanzar y efectivamente rodarse en el uso del hidrógeno ahora, en las pruebas, lo que hablábamos la semana pasada de esas evaluaciones de impacto medioambiental, que las administraciones también se acostumbren a esta tecnología y puedan hacer las aprobaciones más rápido, que los usuarios se acostumbren al hidrógeno y empiecen a demandarlo más. Eso también va a favorecer, más allá de la coyuntura económica que poco a poco se va construyendo y vamos acercándonos cada vez más con esos factores de precio de CO2, abaratamiento del hidrógeno y la inestabilidad en el precio del gas natural, que veremos hacia dónde va y hacia dónde viene. Yo creo que hacen que empezar ahora es fundamental y efectivamente 2030 es un objetivo muy plausible para que empiece ya el hidrógeno a despegar verdaderamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es pues que es cierto que no debemos prometer, porque si no queremos unas expectativas que la gente, cuando no cumple las expectativas que les genera, se asustan y se van. Creo que tenemos que tener claro que hay que empezar ya y que hay que empezar con apoyo y que poco a poco estamos acercándonos a esa fecha de 2030 famosa, pero que si no es 2030 y es 2032 tampoco pasará nada. Javier, no sé si está de acuerdo con todo. Completamente de acuerdo. Me quedé antes con una cosa que estabais comentando de California. Sí. Tú fíjate que en California comentaba la nota de prensa de estas compañías que van a construir esta planta de producción de hidrógeno renovable, comentaban que uno de sus objetivos sería abastecer de combustible a camiones y a vehículos de hidrógeno. Date cuenta que actualmente la cifra de automóviles de hidrógeno en California avanza muy rápido, cerca de ya hacia las 20.000 unidades. Han superado ya los 18.000, cerrarán el año prácticamente con 20.000 unidades, camino del millón que quieren tener para el año 2030. Pero sin llegar a 2030, fijémonos que esas 20.000 unidades consumen diariamente unas 15 toneladas de hidrógeno. Es decir, ya tienes un número de usuarios que utiliza ese hidrógeno como combustible y que por lo tanto sean tus potenciales clientes. Pero un mercado que, como digo, va a subir desde los 20.000 hasta el millón de vehículos en los próximos años. Con lo cual, sí, 50 toneladas es mucha, pero fíjate que estamos en un mercado donde la utilización del hidrógeno como combustible alternativo ya es una realidad. Le hago yo una rapidita, le dejo cerrar a Enrique. Para España, ¿qué oportunidad presenta el hidrógeno? Por ejemplo, mirando al futuro, de cara a generar industria, generar, por ejemplo, puestos de trabajo, don Javier. Bueno, ha habido varios estudios ya que miran esos puestos de trabajo que vamos a tener en nuestro país a causa del hidrógeno y los cifran en torno a unos 120.000 los nuevos puestos de trabajo para 2030, según diferentes estudios que se han llevado a cabo en los últimos 2 años. De hecho, vemos, por ejemplo, que cada vez más universidades ofrecen másteres, ofrecen cursos de especialización para hidrógeno para que los egresados de la universidad tengan ese conocimiento y puedan acceder y puedan rellenar esos puestos de trabajo porque nos van a hacer falta. Es decir, es buena noticia que vaya a puestos de trabajo, pero también es necesario que podamos llenarlos con expertos en el tema.
Desde el punto de vista de inversión es lo mismo. Vemos que cada vez tenemos más empresas que hablan no solo de venir a nuestro país a poner una planta de producción de hidrógeno, lo cual está muy bien, sino que cada vez se habla más de venir aquí a fabricar, a construir electrolizadores. Ya tenemos un entramado de empresas fuerte que fabrica componentes para hidrógeno, que fabrica electrolizadores, compresores, sistemas de almacenamiento de hidrógeno, pero cada vez se habla más de fortalecerlo, de vertebrarlo. Yo creo que es la oportunidad desde el punto de vista industrial, como bien mencionas, es muy importante. Venga, 40 segundos, poquito más, para pregunta y respuesta tengo. Enrique, venga. Uy, Enrique, pues otra vez, nada, la conexión allí con Tres Cantos y nos está fallando. Pues don Javier Brey, presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, gracias por acompañarnos. Estaremos muy pendientes a esta recta final de año, que hay cuestiones importantes, como ese índice para crear el primer índice de precios del hidrógeno. Lo contaremos. Gracias, don Javier Brey, el presidente de la Asociación Española de Hidrógeno. Gracias también a don Enrique Girón, director general de AREMA, hoy con esas complicaciones técnicas. Pero nada, hemos llegado hasta el final. Lo hemos conseguido. En 4 minutos llega a las 12 del mediodía y toca actualizar la información, contar lo que está pasando en el mundo económico, político y empresarial. Y después Rafa Jiménez con la media sesión Capital mañana a las 7 con otra batería importante de resultados empresariales y de datos. Mañana, nunca mejor dicho, de datos de crecimiento, de PIB en la zona euro y luego por la tarde mañana en Estados Unidos. Aquí se vamos a contar todo al detalle. Hasta mañana, adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.